Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos alrededor del tema El misterio de la caída en el huerto del Edén, para lo cual quiero leer una escritura del apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 en adelante, donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta escritura que hemos leído en esta ocasión nos habla acerca de Adán y nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la caída en el Edén. Puede tomar asiento si tienen la bondad, amables amigos. La raza humana no se puede explicar el por qué nace en esta tierra, vive una temporada aquí en la tierra y su cuerpo físico se va poniendo viejo hasta que se muere, o por edad avanzada, o por alguna enfermedad, o por algún accidente, y deja de existir. Es como la flor del campo, que pasa el viento y deja de existir. Ahora hay una explicación para poder comprender el por qué el ser humano nace, vive y después se muere. Es a causa de la caída en el huerto del Edén. Antes de la caída, encontramos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el ser humano, antes de venir a existencia en este planeta Tierra en un cuerpo físico, encontramos que Él fue creado en otra dimensión. Es la dimensión de la palabra, la sexta dimensión, en donde Dios estaba también en su cuerpo teofánico. Y es ahí, en esa sexta dimensión, la dimensión de la palabra, la dimensión del Logos, donde estaba Dios en su cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios. Nos dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
¿quién es el creador de todo? Es Dios, el verbo, el logos. Porque Dios, vean ustedes, se hizo su cuerpo teofánico, llamado el verbo. Es un cuerpo parecido al nuestro, pero de otra dimensión. Y Dios estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, desde ahí llevó a cabo la creación de todas las cosas. O sea, en palabras claras, quien creó todo el universo, toda la creación, fue un hombre de la sexta dimensión, el cual era con Dios y el cual era Dios. Dios manifestado en su cuerpo teofánico. Luego, vean ustedes, nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Pero, ¿qué sucede? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vamos a ver cómo venía a este mundo esa luz verdadera, el verbo que era con Dios y era Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean ustedes que el verbo, que era con Dios y era Dios, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se hizo carne y habitó entre los seres humanos allá en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús. Y por esa causa es que cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo sé, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O viceversa. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Allí ellos estaban viendo al Padre Celestial, al Verbo que se hizo carne y vivió en medio del pueblo hebreo. Era el mismo Dios, el Verbo, que era con Dios y era Dios, vestido de carne humana. Por eso es que en una ocasión Jesús dijo, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Él, Jesucristo en su cuerpo teofánico, es el Verbo, el creador de los cielos y de la tierra, el que llevó a cabo toda esa creación. Y ese Verbo es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Es llamado también en el Antiguo Testamento el ángel del pacto o ángel de Jehová. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció al profeta Moisés en el monte Sinaí, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, en medio del pueblo hebreo, guiando al pueblo hebreo y apareciéndole al pueblo hebreo en diferentes ocasiones y apareciéndole a sus profetas y dándole la palabra de Dios para el pueblo hebreo. Ahora vean ustedes en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y adelante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo fue hecho el universo? Por medio de Jesucristo.
Y Jesucristo es nada menos que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, manifestado en su cuerpo teofánico, creando el universo completo. Y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y fue llamado Jesús. Sigue diciendo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio de su propio cuerpo, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora vean ustedes cómo nuestro amado Señor Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra, estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Él le había aparecido también a Abraham en diferentes ocasiones. Y en 2 ocasiones, vean ustedes, le apareció, por ejemplo, cuando Abraham obtuvo la victoria sobre unos reyes que habían llevado cautivo a Lot y su familia. Obtuvo Abraham la victoria y le apareció Melquisedec y le dio pan y vino. Y ese Melquisedec era sin padre, sin madre y sin fin de tiempo. ¿Quién era ese? Era el Dios creador de los cielos y de la tierra en su cuerpo teofánico. Ese era nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Luego le apareció a Abraham en otra ocasión, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Encontramos que durante el día le apareció a Abraham y ya durante la noche fue hacia Sodoma y Gomorra, y cuando ya estaba rayando el alba, vino el juicio divino, fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Pero encontramos que durante el día había estado comiendo con Abraham no solamente Elohim, no solamente Dios, sino los arcángeles Gabriel y Miguel, los cuales también aparecieron en forma visible a Abraham y estuvieron comiendo con Abraham. Abraham les preparó una ternera y también le dio pan y le dio mantequilla y leche para comer, y comieron con Abraham. Ahora vean ustedes, Abraham dice, vio mi día y se gozó, lo deseó ver y lo vio y se gozó. Vio a Dios en forma visible manifestado, vio a Jesucristo en forma visible manifestado comiendo con él. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y ahora apareció en medio del pueblo hebreo, a la descendencia de Abraham según la carne. Apareció en forma humana, en la forma de un profeta, apareció en carne humana, en el cuerpo de carne que él se creó en el vientre de María. Ahora, vean ustedes que Cristo es el que redime la raza humana. Nos dice la Escritura que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Ahora vean ustedes, Abraham vio a Jesucristo en su cuerpo teofánico comiendo con él antes de la destrucción de Sodoma, y lo había visto también antes como Melquisedec, pero en esta ocasión antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra lo vio como Elohim, como el Señor. Y ahora encontramos que cuando Dios creó a Adán, le creó un cuerpo de la sexta dimensión y luego lo trajo a esta dimensión donde le formó, le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Adán podía vivir eternamente si él no pecaba. Luego encontramos que Dios le dijo que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, el cual estaba allí en el paraíso, y también allí estaba el árbol de la vida. Encontramos que luego de darle estas instrucciones a Adán, Adán se encontraba solo. No había ayuda idónea para Adán. Y Dios le formó de su costado, tomando una costilla de ahí, le formó una compañera. Depositó sobre Adán sueño y de ahí tomó una costilla y le formó una compañera, una ayuda idónea, la cual fue llamada Isha, que fue tomada porque fue tomada del varón.
lo cual significa varona. Y ahora encontramos que Adán estaba instruido por Dios, conocía la verdad, Adán conocía las cosas. Y ahora encontramos que allí estando estos dos árboles, vean ustedes, aquí son símbolos. Uno, el árbol de la vida de Jesucristo. El otro, el árbol de ciencia del bien y del mal del diablo. Y estos árboles encontramos que, siendo aquí tipos y figuras, uno de Cristo y el otro del diablo, encontramos que allí en el huerto de Edén, el ser humano tenía que elegir. Él tenía que hacer la elección de cómo vendría su descendencia. Y estando allí el árbol de ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, encontramos que el ser humano tenía que esperar que el árbol de la vida, el cual era Cristo, el cual estaba en su cuerpo teofánico, se hiciera carne para poder el árbol de la vida Cristo darle a comer de su fruto y el ser humano vivir eternamente y su descendencia y traer existencia su descendencia, sus hijos, por medio de la palabra creadora. Pero el ser humano se adelantó y encontramos que allí en medio del huerto del Edén hubo una criatura que era parecida al ser humano, pero era un animal. Tenía un cuerpo parecido al ser humano y tenía espíritu dentro de ese cuerpo, por lo tanto podía razonar. Tenía los sentidos del espíritu y podía hablar. Ese es el eslabón perdido que la ciencia ha estado buscando. Se llamaba la serpiente. Era esa raza de la serpiente la cual existía. Y el diablo, por cuanto no es un creador, no podía crear un cuerpo para sí, para manifestarse y engañar a la raza humana. Por lo tanto, tomó un cuerpo ya existente y entró en ese cuerpo llamado la serpiente, y por medio de ese cuerpo engañó a Eva. Dice la Escritura que el diablo engañó a Eva con su astucia y causó todo el problema que en el Edén trajo resultados de muerte para la raza humana. Por ejemplo, San Pablo nos habla de esto en segunda de Corintios capítulo 11 y verso 3, y quiero leer este pasaje para que tengamos un cuadro claro de lo que estamos hablando. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vean ustedes que el profeta y apóstol San Pablo nos habla del caso de la caída en el huerto de Edén y nos dice que fue la serpiente que sedujo, que engañó a Eva. Y encontramos que fue el diablo manifestado en ese animal llamado la serpiente, el eslabón perdido, el cual, y a través del cual engañó a Eva, y Eva comió del árbol de ciencia del bien y del mal. Y luego le dio a Adán, y Adán comió. Y encontramos que nacieron dos hijos, uno del maligno y el otro
bueno. Uno era malo y uno era bueno. Uno era hijo de Adán, Abel, y el otro era un hijo del diablo por medio de la serpiente. Ese fue el pecado original allí en el huerto del Edén. Infidelidad de Eva a su esposo Adán. Por lo cual vinieron dos hijos, uno del malo y el otro del bueno. Y el hijo del malo, Caín, mató al hijo del bueno, mató a Abel. Vean ustedes que después de la caída encontramos que después del pecado vino la muerte. ¿Por qué? La muerte entró a causa del pecado. Y por esa causa es que de ahí en adelante el ser humano nace en esta tierra con un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Cuando nace, recibe un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, un espíritu que es el que le correspondía a esa raza de la serpiente, y también un cuerpo animal. Y por eso es que Cristo nos habló del nuevo nacimiento. Él le habló a Nicodemo diciéndole: de cierto te digo. Vamos a ver. Respondiendo Jesús le dijo, capítulo 3 de San Juan, verso 13 en adelante: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora podemos ver que este requiere un nuevo nacimiento, porque por medio del primer nacimiento que hemos obtenido aquí en la tierra, obtuvimos también un cuerpo mortal corruptible y temporal. Y por esa causa se requiere un nuevo nacimiento en donde nazcamos con vida eterna, porque por medio del primer nacimiento a través de papá y mamá hemos nacido en una raza caída, en una raza que está sentenciada a la muerte, una raza que ha recibido la muerte, donde ha entrado la muerte a causa del pecado allá en el huerto del Edén. Pero ahora por medio de Cristo es que recibimos vida eterna. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Solamente por medio del nuevo nacimiento, en donde la persona cree en Cristo como su Salvador y recibe su Espíritu Santo, luego de lavar sus pecados en la sangre de Cristo, es que la persona obtiene vida eterna. Por eso es que en San Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es el nuevo nacimiento para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Jesucristo. Así se efectúa en la persona el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Dios y reciben un espíritu de la sexta dimensión, un espíritu del cielo, y entran así a vida eterna. Y así obtienen el cuerpo teofánico de la sexta dimensión y se encuentran en la misma condición en cuanto a su espíritu teofánico, en la misma condición en que se encontraba Jesucristo antes de venir en carne humana a este planeta Tierra. Y luego para el día postrero tenemos la promesa que si nuestros cuerpos mortales han muerto, seremos resucitados en cuerpos eternos.
Pero si estamos vivos cuando los muertos en Cristo resuciten, pues nosotros los que vivimos, que estemos vivos cuando ellos resucitan, pues seremos transformados. Y entonces tendremos el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de los creyentes en Él. Vean, Él dijo en San Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean, por dos ocasiones aquí en estos dos versos, Cristo nos dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio o día del Señor, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, nos dice el apóstol San Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 nos dice lo mismo. Pues un día delante de Dios para los seres humanos es un milenio, o sea, 1000 años. Y aquí encontramos que para el día postrero, que es el séptimo milenio, Cristo ha prometido que resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto en cuanto a sus cuerpos físicos. Y para los que estamos vivos y permanezcamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros seremos transformados. De esto nos habla el apóstol San Pablo en 1 de Corintios capítulo, vamos a ver aquí, capítulo 45 en adelante, dice, de 1 de Corintios capítulo 15, verso 45 al 54, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hemos recibido que un cuerpo mortal corruptible, un cuerpo animal, pero luego recibiremos un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Sigue diciendo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, o sea Jesucristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un espíritu teofánico eterno y con un cuerpo físico eterno y glorioso, para vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Señor. Nos dice así San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 10 al 35, cuando nos habla de la manifestación de los hijos de Dios, o sea, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, lo cual será cumplido en el día postrero, en donde seremos adoptados hijos e hijas de Dios con un cuerpo eterno y con el Espíritu teofánico eterno, el cual hemos recibido al creer en Cristo y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahora vean ustedes cómo está prometida una manifestación de los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así regresaremos a la vida eterna. Todo lo que Adán y Eva perdieron en la caída será restaurado a los hijos e hijas de Dios. Y en el día postrero
habrá millones de seres humanos con cuerpos eternos, los cuales resucitarán de entre los muertos, los cuales son los creyentes en Cristo, que lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron su Espíritu Santo, pero que se les acabó el tiempo de vivir aquí en la tierra y sus cuerpos mortales tuvieron que morir. Pero ellos en espíritu, en sus cuerpos teofánicos, se encuentran en el paraíso, viviendo en cuerpos teofánicos que son parecidos a estos cuerpos mortales, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, de la dimensión en la cual estaba Jesucristo cuando le apareció a Abraham como Melquisedec y cuando le apareció a Abraham como Elohim, y cuando le apareció a Moisés y a los demás profetas en aquella columna de fuego, o también cuando le apareció en aquel cuerpo como un varón, como un ángel, el cual era Cristo en su cuerpo teofánico. En esa clase de cuerpo es que están los creyentes en Cristo que han partido de esta vida terrenal, pero ellos regresarán en un cuerpo eterno en este tiempo final y estarán con nosotros aquí, y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno. Seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo, vean ustedes, está creando una nueva raza. Así como ha venido la raza terrenal por medio de Adán, una raza mortal, ahora Cristo está creando una raza inmortal. Y por eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice la Escritura que Cristo es el principio de la creación de Dios, o sea, de esta nueva creación que es eterna, la cual primeramente obtiene su cuerpo teofánico de la sexta dimensión al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. Y luego recibiremos nuestro cuerpo físico y eterno en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y así viviremos a imagen y semejanza por toda la eternidad. Ahora vean cómo Cristo ha simplificado la explicación de esta nueva raza que Él está creando, la cual es la raza llamada los hijos e hijas de Dios, que vienen por medio del segundo Adán, vienen por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vean, esta nueva creación es la creación de una nueva raza que Jesucristo está realizando. Y por eso cuando la persona escucha la predicación del Evangelio y cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en esa nueva creación, así como le explicó Cristo a Nicodemo, porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar a esa nueva creación que es una creación con vida eterna. Y recibe primeramente el espíritu teofánico de la sexta dimensión, el espíritu teofánico que es eterno, y luego recibirá en el día postrero el cuerpo físico y eterno para ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean este misterio de esta nueva raza, de esta nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Es una nueva creación, una nueva raza que viene por medio del segundo Adán, de Jesucristo
nuestro Salvador. Ahora vean, Cristo apareció en un cuerpo aquí en la tierra, pero fue un cuerpo que no vino por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Fue creado en el vientre de María por el Espíritu Santo, ese cuerpo. Y se multiplicó célula sobre célula hasta que se formó ese cuerpo. Jesucristo, vean ustedes, tuvo este cuerpo aquí físico, el cual fue crucificado en la cruz del Calvario, pero fue un cuerpo creado por Dios, creado por el Espíritu Santo. Y por consiguiente tenía vida eterna. Cristo decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y ahora vean ustedes cómo fue que Dios, estando en su cuerpo teofánico, luego se hizo hombre en medio de los seres humanos y habitó entre los seres humanos. Era nada menos que Emmanuel. Era nada menos que Dios con nosotros. Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo no lo pudo comprender, no pudo comprender el misterio de la manifestación de Dios en carne humana, en la forma de un hombre, de un profeta. Pero todo obró para bien, para poder llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así poder regresar a la vida eterna a todos los hijos e hijas de Dios, a todas esas almas de Dios que vendrían a este planeta Tierra en carne humana, en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero por medio de Cristo entramos al reino de Dios. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como nacemos en una nueva raza, en una nueva creación. Y así es como somos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con vida eterna. El Señor Jesucristo, vean ustedes en San Juan, capítulo 5, verso 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida porque ha pasado de una raza caída, en la cual entró la muerte, que es la raza descendiente de Adán. Hemos pasado a una nueva raza, una raza celestial descendiente de nuestro amado Señor Jesucristo, una raza con vida eterna. Y para el día postrero tenemos la promesa de obtener un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Ya hemos visto que San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que no podemos continuar viviendo por toda la eternidad con un cuerpo mortal, corruptible y temporal, porque este cuerpo es corruptible. Por lo tanto, no puede continuar viviendo sin corromperse. Tiene que morir y ver corrupción. Pero el cuerpo de Cristo, por cuanto no vino por medio de la unión de un hombre y de una mujer, era incorruptible. Y Dios no dejaría que su santo en su cuerpo físico viera corrupción. Fue resucitado al tercer día, antes de comenzar su cuerpo físico a corromperse. Y ahora vean cómo sigue diciendo el apóstol San Pablo. Dice: he aquí, os digo un misterio. Es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea que viene una transformación para nuestros cuerpos mortales. Viene un cambio
en donde obtendremos un cuerpo eterno. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ven el cambio que está prometido aquí? Los muertos serán resucitados en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados. Obtendremos un cambio, una transformación, y entonces tendremos el cuerpo eterno y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, por cuanto pertenecemos a esa nueva creación y pertenecemos así al segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el celestial. Y ahora vean ustedes, sigue diciendo, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, o sea, este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción, y así tengamos que un cuerpo incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad, para así poder tener un cuerpo inmortal. Vamos a ser vestidos de inmortalidad, vamos a ser cambiados en nuestros átomos y entonces tendremos un cuerpo inmortal. Esa es la promesa de Dios. Y esto es para el tiempo en donde la trompeta final esté sonando. ¿Y qué es la trompeta final? La trompeta final es el mensaje final de Dios. Cuando se habla de una trompeta, se está hablando de la voz de Dios, de la voz de Jesucristo, hablándole a su pueblo. Vean ustedes aquí en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1 y verso 10 al 11, nos dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba San Juan? Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, estaba en su Espíritu en el cuerpo teofánico en el día del Señor, que es el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. En esta visión apocalíptica dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, escuchó una voz como de trompeta. No escuchó una trompeta, sino una voz de una persona como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, en el séptimo milenio, hablándonos con un mensaje dispensacional. Es la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, para así darnos la fe, para ser transformados y raptados en el día postrero. Así darnos la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Esta voz de trompeta o gran voz de trompeta es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, donde dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esta es la voz de Cristo en la edad de la piedra angular, llamando a sus escogidos, pues está dicho en San Mateo 24 verso 31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es la promesa de la trompeta final o gran voz de trompeta. Es la promesa de la voz de Cristo hablándonos en el día postrero por medio de su instrumento correspondiente al día postrero. Veamos en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 en adelante, donde esta voz como de trompeta que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora vemos que por medio de un ángel son dadas a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver aquí Apocalipsis 22 verso 6, donde dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean ustedes las cosas que Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dijo que nos daría a conocer. Ahora son dadas a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en el Espíritu Santo está manifestado en su ángel mensajero, hablando por medio de su ángel mensajero con esa trompeta final o gran voz de trompeta, todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero.
Luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Jesucristo confirma nuevamente que Él ha enviado su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto? Envía su ángel mensajero viniendo ungido con el Espíritu Santo, viniendo con el sello del Dios vivo y dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Nos da a conocer estos misterios del reino de Dios y nos abre la Escritura y nos abre el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así tener la fe en la revelación, para ser transformados y raptados. Esta revelación de la segunda venida de Cristo bajo el mensaje del Evangelio del Reino, para así pronto ser transformados y raptados en este día postrero e ir a la cena de las bodas del Cordero. Esto es lo que está prometido para esta nueva raza, para esta raza celestial, para estos descendientes del segundo Adán que estarían viviendo en este tiempo final, en este planeta Tierra. Y para los que vivieron en edades pasadas está la promesa de la resurrección, cuando a la final trompeta, o sea, al final mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, en el cual Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero estará manifestado, hablándole a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto. Hemos llegado al tiempo final. Hemos llegado al día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pues añadiéndole los años de atraso que tiene al calendario, ya nos encontramos en el séptimo milenio. Si no le añadimos los años de atraso que tiene, pues solamente faltan unos 3 años para llegar al final del sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Y para también finalizar el siglo XX y comenzar el siglo XXI. Pero, ¿se le habrá trazado a Dios su calendario? Yo pienso que no. ¿Y ustedes? Y si no se le ha trazado a Dios su calendario, Él tiene que cumplir las promesas hechas para el día postrero, en donde la gran voz de trompeta final, que es la trompeta del Evangelio del Reino, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, tiene que manifestarse en esta tierra. Ese mensaje tiene que estar siendo manifestado, tiene que estar siendo proclamado ese mensaje por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, para así llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en este día postrero, para pronto recibir el nuevo cuerpo, ser transformados los que vivimos y los muertos en Cristo ser resucitados. Es una promesa divina para todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos vestidos de inmortalidad, seremos vestidos del nuevo cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que la muerte dejará de existir para los hijos e hijas de Dios. Dejará de existir para los creyentes en Cristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, porque seremos vestidos de cuerpos inmortales y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la promesa de Cristo para todos sus hijos, para este día postrero. Ahora, en esta noche, hemos estado viendo el misterio de la caída en el huerto del Edén. Y hemos visto cómo Cristo estará restaurando al ser humano, a los hijos e hijas de Dios. Y en el programa de restauración para los hijos e hijas de Dios, para las almas de Dios, vean ustedes cómo se requería la primera venida de Cristo,
y su obra de redención en la cruz del Calvario, para poder obtener el nuevo nacimiento al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así entrará al programa y con vida eterna, y así entrar al reino de Dios y obtener así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero recibir el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Hemos visto el por qué el ser humano nace, vive un tiempo aquí en la tierra y muere. Todavía el ser humano, por medio de la ciencia, por medio del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no ha podido resolver el problema de la mortalidad. Y ha continuado por miles de años, naciendo, viviendo y muriendo. Y no le encuentran la forma para el ser humano poder vivir eternamente. Y en este tiempo han logrado aparentemente alargar la vida del ser humano, porque en otros siglos pasados encontramos que el ser humano bajó su tiempo de vida, pero han logrado subirlo un poquito. Pero ven ustedes, antes, por ejemplo, antes de Jesucristo aparecer en la tierra en cuerpo humano, encontramos que era normal para un ser humano vivir 100 años, 125 años o más. Por ejemplo, encontramos a Jacob o Israel, que vivió más de 100 años. Y encontramos también a Abraham, que vivió también más de 100 años. Pues Abraham, encontramos que vivió unos 175 años aquí en la tierra, pero al final él murió. Murió con 175 años, dice el libro del Génesis capítulo 25 y verso 7, donde dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando una persona que sirve a Dios muere, es unido a su pueblo en la sexta dimensión, allá en el paraíso. O sea, se va a vivir a otra dimensión, porque el alma y el espíritu de la persona no mueren, sino que lo que muere es el cuerpo físico. Y vean ustedes, encontramos también que otros hombres de Dios, cuando murieron, habían cumplido cantidades de años que para la humanidad en este tiempo es imposible. Y de todos los que vivieron en la tierra, encontramos que todos murieron, pero hubo uno, vean ustedes, aquí, en el Génesis, que vivió una cantidad de años grande, pero al final también se murió. Este fue Matusalén. Matusalén vivió 969 años, pero luego murió. Y Adán, encontramos que vivió en esta tierra una cantidad de años
muy grande, pero después también murió. Dice el capítulo 5 del Génesis, versos 4 en adelante, dice: y fueron todos los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y ahora, los seres humanos que viven en la actualidad, ninguno puede llegar a 930 años, ni a 969 años, ni siquiera 500 años, ni siquiera 400 años, ni siquiera 300 años, ni siquiera 200 años. Y a 100 años, con mucho trabajo, llegan algunas personas. Pero llegan, pero muy pocos. Y cuando una persona llega a los 100 años, eso es un milagro. Ahora, ven ustedes cómo fue siendo acortada la vida del ser humano. Porque el ser humano no necesita tantos años para vivir aquí en esta tierra y buscar la vida eterna, el árbol de la vida que es Jesucristo, y comer de su fruto, comer su palabra. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. O sea, que esa persona que no coma su carne y beba su sangre, esa persona que no cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y reciba su Espíritu Santo, no tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. Esa persona tiene una vida temporal, pasajera, una vida que terminará. Pero el que recibe a Cristo como su Salvador, cree en Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, Cristo dice que esa persona tiene vida eterna. Porque esa persona ha recibido vida eterna. ¿Por qué? Ha recibido vida eterna por medio de Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que no será condenado en el juicio final para ser echado en el lago de fuego, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando la persona nace aquí en la tierra, nace pero está muerto. Nace en una raza caída, nace aquí en pecado. Y cuando recibe a Cristo como su Salvador, pasa de muerte a vida. A la raza que viene por medio de Adán, ven ustedes, la muerte le sigue. Pero a la raza que viene por medio de Jesucristo, el segundo Adán, por medio de creer en Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo, le sigue la vida eterna. Dice: mas el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene ya la persona vida eterna y recibe un espíritu de pánico de la sexta dimensión y ya ha recibido ahí vida eterna, un cuerpo con vida eterna de la sexta dimensión, y solamente le falta el cuerpo físico con vida eterna para vivir eternamente con Jesucristo como Rey y sacerdote, o como reyes y sacerdotes en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver la importancia de las palabras de Cristo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. No se puede entrar al cuerpo místico de Cristo, un cuerpo con vida eterna, un cuerpo místico con vida eterna. Esa iglesia de Jesucristo con vida eterna, a ella no se puede entrar, a menos que no sea por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar de hacer pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como nacemos en el reino de Dios, nacemos en la iglesia de Jesucristo con vida eterna. Y somos colocados en lugares celestiales, somos colocados en cuanto a nuestro espíritu en la sexta dimensión, en esa dimensión del paraíso. Y luego en el día postrero tenemos la promesa
de un cuerpo eterno, un nuevo cuerpo que hemos de recibir, el cuerpo eterno que Dios desde antes de la fundación del mundo destinó para cada uno de sus hijos. Pero primero recibimos el cuerpo mortal, corruptible, el cuerpo animal, el cuerpo que es por una temporada solamente, pero el eterno lo recibiremos en el día postrero, y luego de ahí en adelante nunca más nos enfermaremos, nunca más nos pondremos viejos. Será un cuerpo que estará representando siempre de 18 a 21 años de edad. Nunca más moriremos en cuanto al cuerpo físico, porque tendremos un cuerpo eterno y seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, un cuerpo como el de nuestro amado Señor Jesucristo y un espíritu teofánico como el de nuestro amado Señor Jesucristo, y seremos reyes como nuestro Señor Jesucristo y sacerdotes como nuestro Señor Jesucristo, porque somos descendientes del rey sacerdote Melquisedec, que es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Ahora hemos visto el misterio de la caída y hemos visto también el misterio de la restauración del ser humano a la vida eterna por medio del segundo Adán. Por medio del primer Adán, al venir a esta tierra, nos acompaña la muerte. Pero por medio del nuevo nacimiento, por medio del segundo Adán, por medio de Jesucristo, la vida eterna la obtenemos en el cuerpo teofánico y también la obtendremos en el cuerpo físico en el día postrero. Y así viviremos con Cristo durante el reino milenial como reyes y sacerdotes, y luego por toda la eternidad, y jovencitos por toda la eternidad. Ahora vean la bendición tan grande que Jesucristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. El misterio de la caída en el Edén. Hemos visto este misterio y hemos visto la forma establecida por Dios para la restauración de la raza humana a la vida eterna, por medio de comer del árbol de la vida, que es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Hemos visto el misterio de estos dos árboles allá en el huerto del Edén. Uno, el árbol de la vida, es Cristo, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el diablo, el cual fue manifestado en carne humana en aquel cuerpo de aquel animal llamado la serpiente, el cual era un animal que caminaba erecto, el cual razonaba, el cual hablaba, y el cual era el más astuto de todos los animales, y engañó a Eva. Allí estaba el diablo encarnado en la serpiente. Cuando Dios maldijo la serpiente, perdió su forma y no caminó más erecto ese animal, y nunca más habló ese animal, pero dejó el diablo, por medio de la serpiente, dejó su simiente aquí en la tierra. Y en cuanto al cuerpo físico, encontramos que el ser humano obtuvo un cuerpo mortal y corruptible, descendiente de una raza caída, y obtuvo un espíritu del mundo. Y Cristo dice: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada al fuego, hablando acerca de los hijos del maligno, hablando acerca de los hijos del maligno representados también en la cizaña. Esta es una realidad que no podemos negar, que hay hijos de Dios en este planeta Tierra y hay hijos del maligno. Esto es una enseñanza que viene desde el Génesis. Jesucristo habló
de los hijos de Dios y los hijos del maligno también. Y ahora estamos en el tiempo final, donde Dios quemará la cizaña a los hijos del maligno en el fuego, y el trigo los hijos de Dios, los hijos del reino, los colocará en el reino de Dios con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. Esta es la realidad de este día postrero en medio de la raza humana. Y en este día postrero, Jesucristo está llamando y juntando a todos sus escogidos que viven en este tiempo final, por medio de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en este día postrero. Hemos llegado al tiempo final y hemos visto el misterio de la caída en el huerto del Edén, y hemos visto también la forma para la restauración del ser humano, de los hijos de Dios, a la vida eterna. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro amado Salvador, sean sobre cada uno de ustedes, amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes, y que nos abra un entendimiento para poder comprender estos misterios del reino de Dios y ser preparados para ser transformados en este día postrero, en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amables amigos y hermanos, muchas gracias por vuestra amable atención, los aquí presentes y los radioyentes y los televidentes. Y para obtener mayor información, mayor conocimiento acerca de estos misterios del reino de Dios, ustedes pueden solicitar literatura completamente gratis con conferencias similares a esta, y también pueden solicitar cintas magnetofónicas y también pedir que les lleven alguna conferencia en video para que se las pasen en sus hogares y ustedes verla con sus familias y amistades, y así obtener mayor conocimiento de estos misterios del reino de Dios, para así recibir las bendiciones de Jesucristo que Él tiene preparadas para cada uno de ustedes y para mí también. Para obtener direcciones y teléfonos a los cuales ustedes podrán comunicarse, les dejaré al reverendo Joel Lara para que les dé teléfonos y direcciones en estos momentos. A cada uno de ustedes, amables radioyentes, tengan lápiz y papel listo para tomar estos teléfonos y direcciones de aquí, de la República de Bolivia. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches, y con ustedes el reverendo Joel Laras.